Pecados mortales, ¿ok? Vamos a estar hablando de los que se conocen comúnmente como los pecados capitales, ¿ok? Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero hoy y la próxima semana, si es que Cristo no ha venido antes, quiero explicarles en qué consiste o cómo opera el pecado. En qué consiste o cómo opera el pecado. Y en esta serie de cómo opera el pecado, que trae consecuencias y aquellas soluciones que nosotros podemos encontrar en la gracia del Señor, expone que los pecados mortales describen nuestra propia condición delante del Señor, de lo que es nuestra cultura, que nos está llevando a un estado crítico como nación. Jeremías es uno de los últimos profetas que Dios envía antes que los judíos sean deportados a Babilonia. En esta carta Dios describe la condición moral porque sus vidas, su cultura y sus familias estaban totalmente destruidos porque no tenían al Señor. Imagínense esto, hermanos. Quiero que medite un poquito en esto. Desde que Jeremías se levanta como profeta, según dicen los entendidos, pasaron 30, 40 años hasta que el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y siguió su mala conducta. No fue que Jeremías se levanta y no le hicieron caso y enseguida el Señor les manda el juicio. Todo lo contrario, el juicio que era inminente, iba a venir, iba a pasar, nadie lo iba a parar. Por eso es que cuando Dios levanta profetas, cuando levanta a Jeremías, lo levanta con la única objetivo de que el pueblo del Señor venga y se arrepienta de sus maldades. Pero fíjese, nada ha cambiado. En el día de hoy yo escucho, y permítame corregirlos, mis hermanos, de personas que dicen que el Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el Nuevo Testamento. Eso es ignorar la palabra del Señor. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y vemos que así como en el caso de Jeremías, que se levanta en su ministerio profético, ¿ok? Según dicen en el reinado de Josías, quien fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, 40 años pasó, hermano, y el pueblo del Señor no escuchó la palabra que Dios tenía. Imagínense, 40 años hasta que vino aquella invasión de los babilonios, hasta el punto donde fueron llevados cautivos y pasaron 70 años en tierra de los caldeos. Hasta ahí, hermano, si me está siguiendo, díganme un fuerte amén. ¿Ok? Fíjese, es más triste saber que puede más la necedad en el comportamiento de los que saben la palabra que los que no la saben. Fíjense, más sabían el pueblo de Israel, pero fueron más necios que los que no la sabían, hasta que fueron llevados hasta la ruina. Los acontecimientos actuales, mis hermanos, y fíjense que yo no sabía, obviamente uno nunca sabe qué es lo que está pasando en el mundo o qué es lo que va a pasar en el mundo, ni tampoco hago sermones pensando en lo que está pasando en el mundo, pero ciertamente, yo no sé si usted está enterado, pero el día de ayer hubo un atentado en Florida, en el Dolphin Mall, allá hubo un atentado, ¿verdad? A la misma hora que también se estaba perpetuando otro atentado en Francia. Y en esta semana hubo un atentado acá en los Estados Unidos con esta cosa en Virginia, si no me equivoco. Y vemos que el mundo, algo está pasando, algo está sucediendo. Y ese algo, mis hermanos, es una llamada de atención para nosotros. Y esa llamada de atención es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Está más cerca que cuando tú creíste. Nada de lo que está sucediendo en esta hora, en este momento, hermano, quiero que entienda algo. Se va a poner bueno esto. ¿Ok? Si usted entiende el lenguaje criollo, no estoy diciendo que se va a poner mejor. Lo que le estoy diciendo es que se va a poner feo. ¿Ya? Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en los posteros tiempos la maldad va a ser tan fuerte que aún a los justos se van a enfriar. Vamos, hermanos. Estos son los tiempos donde tenemos que levantar nuestra cabeza y entender en qué tiempo estamos viviendo. Todo esto son llamadas de atención para que nos podamos humillar
delante del Señor y ser como Jeremías, predicando el Evangelio para que la gente se vuelva a Dios. Pero el pueblo todavía está dormido. Todavía el pueblo está pensando en sus propias comodidades. Pero fíjense, mis hermanos, que todo esto simplemente son principios de dolores. Es el momento donde Dios llama nuestra atención como iglesia para que podamos ser fuertes, firmes, cuando se levante lo que se tenga que levantar. Hermanos, ya habíamos hablado en un momento atrás acerca de todas estas cosas que han venido ocurriendo, que por las decisiones de este gobierno y las decisiones que otros gobiernos toman, dándole la espalda al Señor, no entienden que acarrean juicios para sí mismas. Pero esto no es de la noche a la mañana, mi hermano, ni tampoco soy profeta de juicio, ¿ok? En primer lugar no soy profeta, ¿ok? Soy pastor. Y sí, profetizo porque lo que hago es profetizar la palabra del Señor. Pero quiero que entiendan, hermano, que desde que pasó la quitada de los 10 mandamientos y lo que es la oración de las escuelas, eso no fue de la noche a la mañana el cambio moral que hubo en nuestra nación. Eso fue años que han pasado, 20 hasta el día de hoy. Y por eso les dije el año pasado, mis hermanos, cuando se aprobaron las leyes de los matrimonios igualitarios y la agenda que esta gente tiene en las escuelas, yo les dije, hermanos, dele 10 años, donde en las escuelas, donde en nuestras sociedades se les enseñan a nuestros niños, que hoy tal vez tengan 5 o 6 años, en 10 van a tener 15 o 16 años y tú, padre, no vas a tener control de sus vidas ni de sus corazones, porque ya les habrán lavado totalmente la mente en las cosas que hay que creer en el día de hoy. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? El temor a Dios como la educación comienza en la casa. No comienza en las iglesias, ni comienzan en las escuelas, comienzan en las casas. Por eso ustedes, padres, tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad es enseñar el temor a Dios, pero también es modelar ese temor. No vivir como le da la gana para que nuestros hijos aprendan lo que ellos quieren aprender. ¿Cuántos dicen amén hasta ahora? Yo quiero que se voltee la persona que está a su lado. Y mírelo y dígale, sonríe que Cristo te ama. Amén. Ahora, aprender acerca de la naturaleza del pecado que dirige a un juicio nos ayudará a entender qué fue lo que pasó con Judá y nos va a dar cuenta acerca de lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Hermanos, la historia se repite y eso es lo que más me emociona. La venida de Cristo está cerca. Hermano, todos estos acontecimientos lo único que revelan es que Él viene, ¿ok? Pero fíjese que antes de su venida, la Biblia dice que su iglesia se va a levantar con poder. Y yo lo que quiero es que usted se levante, hermano, con fuerza. Que usted entienda que no estamos perdiendo el tiempo y que Dios te ha dado a ti dones y talentos para poder traer gente al Evangelio por causa del poder de Dios a través de lo que es la predicación de su Evangelio. Amén. Por eso es que entender lo que es pecado te va a despertar y te va a ayudar a entender. ¿Está listo, hermano? Número uno. Pecado es un estado de negación. Pecado es un estado de negación. Vamos a leer el segundo párrafo del versículo 19, por favor. Pon el versículo 19, Jerinson. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Fíjese, ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Miren, hermanos, cuando hablamos del pecado, claro, podemos definirlo de muchas maneras. Podemos decir el pecado es lo malo, el pecado es hacer las cosas que a Dios no le agrada, ok, todo eso es correcto. Pero cuando hablamos que el pecado es un estado de negación,
es como cuando una persona que está en ese estado y pasan los años y todo le va mal y todas las decisiones que toma son malas decisiones, aun cuando viven tiempos de buenas y de malas, y aún la gente le vive diciendo y le vive llamando la atención, pero la persona insiste en pensar de que está bien. Amén. La persona en estado de negación siempre insiste en decir, pero ¿por qué estoy mal? ¿Ok? Y ¿sabe lo chistoso del caso? Que tú le puedes explicar a una persona que está en ese estado y le puedes explicar y explicar y explicar y la puedes convencer y puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Tienes razón, creo que estoy mal, ¿sabes qué? Voy a escuchar tu consejo, pero al siguiente día va y te dice, ¿pero en qué estoy mal? Amén. ¿Usted conoce a alguien así? Posiblemente esté sentado al lado de una, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Ok? ¿Usted entiende? No va a entender y va a seguir preguntando. ¿Sabe por qué? Porque está en un estado de negación. El consejo siempre se da a una persona. Siempre se acercan personas y te dicen que no te das cuenta de lo que estás viviendo. ¿No te das cuenta de lo que está pasando contigo? La persona no puede ver. Es más, toda persona que se acerca a decirle eso, lo toma de manera ofensiva. Porque no se da cuenta de su comportamiento, porque cree que está bien. Porque cree que no ha hecho nada malo. Y su estado se va deprimiendo y se va degenerando a un punto que no se da cuenta que se está autodestruyendo y está destruyendo a todas las personas que están a su alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de la misma manera, Dios utiliza un lenguaje de intervención a través de Jeremías para advertirles el estado de descomposición que Judá se encontraba. Fíjense que tan grande es el amor de Dios, de que Él no deja que su pueblo se pierda, sino que le envía profetas, le envía personas para que se den cuenta de su error, para que se den cuenta de su estado. Pero fíjese que Judá se convirtió en un estado cínico. ¿Ok? ¿Por qué cínico? Porque al saber de que está mal, todavía dice, ¿en qué estoy mal? ¿Ok? Léalo en su casa. Todo el libro de Jeremías, hasta el último libro de Malaquías, la gente todavía pregunta, ¿y en qué te hemos faltado? ¿Y cómo te hemos faltado, Dios? Amén, hermanos. Amén. Mire, el pecado de nuestra sociedad no es saber de que son pecadores. El problema es admitir que lo son. Ese es el reto, ese es el problema. Lo chistoso es, hermanos, de que hoy la gente ha aprendido cómo defenderse. ¿Ok? Y de esto tenemos que estar apercibidos nosotros como cristianos, mis hermanos. Porque las personas que han aprendido a defenderse y tú quieres apuntar y enseñar acerca de la maldad del corazón del hombre, ellos ya no dicen, yo no soy malo, ahora dicen, no soy perfecto. ¿Sí o no, hermano? ¿Conoce a alguien así? ¿Verdad? Su arma es eso, yo sé que no soy perfecto. Y nadie es perfecto. ¿Verdad? Pero esa es su arma de defensa. Muchos dicen que no lo son, pero al decirlo no te lo están diciendo para arrepentirse, te lo dicen para justificar su pecado. Amén, hermanos. Amén. El decir de que no eres perfecto, ¿te cambia? No. Solamente un verdadero arrepentimiento puede transformar el corazón de una persona. Amén, hermanos. Esta semana estuve de aniversario y con mi esposa nos fuimos hasta Atlantic City. Todavía me cuesta decir el nombre. No por nada malo, sino que yo después que pasan las 2 horas de camino, hermano, yo me comienzo a desesperar. Por amor a mi esposa lo hice. Me comí 4 horas. ¿Ya? Y yo cuando llego a las 2 horas, hermano, yo soy como los perritos, tengo que sacar la cabeza. ¿De verdad?
Es terrible. Y tal vez mi esposa no me había visto en esas, pero yo cuando estoy en ese momento, yo necesito estar distraído para que mi mente acepte la realidad que estoy manejando más de 2 horas. Y comencé a poner videos, comencé a ponerle cosas que dice, ¿qué es esto? Mi esposa dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Le puse los dioses griegos y le puse acerca de los países, las noticias. Claro, a mi esposa no le gusta eso, a mí sí. Pero fíjense que dentro de estos videos que estaba viendo, pasó algo chistoso. Y es gracioso de ver que entrando en el siglo XIX, casi todos los pensadores y filósofos de la época, en su afán de sacar toda religión y toda superstición, metieron la idea que la realidad racional va a poder en contra de la pobreza. ¿Ok? Es una idea que usted tal vez no le para bola. Tal vez usted no le pone cuidado porque usted cree que bueno, eso es lo que enseñan en las escuelas. Pero usted tiene que saber los orígenes. Y estos orígenes han tirado o han diseminado nuestras escuelas, nuestras universidades con un pensamiento donde se predica la forma de humanismo. ¿Sabe lo que es el humanismo, hermano? El humanismo enseña que no necesita el hombre a Dios. Porque el hombre es Dios. Y por eso es que el humanismo te enseña que si tú haces esto, si te lo propones, lo vas a conseguir. ¿No les parece familiar esas palabras? ¿Ah? Todo lo que tú te propongas, si te propones, créeme que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque cambian la imagen de Dios para poner al hombre como Dios y por encima de todas las cosas. Y todas estas enseñanzas te prometen tener un resultado sorprendente. ¿Ah? Por eso cuando hablo con familias, hablo con esposos, con esposas, hablando de la educación de sus hijos, ¿ok? Y esta es la idea de que han metido de que con una mejor educación nuestro mundo estará mejor. Sí. Ahora, repito, para los que no me conocen, yo no estoy en contra de la educación. Yo predico que hay que estudiar. Amén, hermanos. Jóvenes, hay que estudiar. Amén. Amén. ¿Qué quieren? ¿Que se van a escapar? No, tienen que estudiar. Porque el estudio es caro, pero más caro es la ignorancia. Amén. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una forma que si tú estudias, nuestro mundo será mejor. Oh, sorpresa, han pasado mucho tiempo y en vez de que nuestra sociedad mejore, se ha empeorado. Somos una sociedad, una peor sociedad con gente inteligente. ¿Sabía usted eso? Claro. Y no es que deje de estudiar, es que entienda que el estudio no transforma el corazón. Lo que transforma el corazón es el evangelio. Eso es lo único que puede transformar una vida. Pero se nos ha vendido la idea que con una mejor educación vamos a acabar los problemas morales. Sí. Con una mejor educación usted va a poder dejar de tener más hijos. ¿Verdad? ¿Cierto? Yo no creo. Porque aquí el punto, la pregunta sería, pastor, entonces, si el estudio no es la respuesta, ¿por qué no se ha acabado entonces? ¿Sabe por qué no se ha acabado? Porque nuestra sociedad está en un estado de negación. Eso es todo. El problema está en el corazón del ser humano, y la Biblia lo establece desde el día 1. La Biblia sigue diciendo que el corazón del hombre es perverso y malvado. ¿Quién lo va a entender? La sociedad sigue pensando que nosotros estamos locos. Amén, hermanos. La gente no sabe lo mortal que es el pecado, y por eso siempre anda por los límites. Es tal la negación de una persona que piensa que ya hasta es vergonzoso el poder tú hablarle de un problema que tienes.
Hermano, antes era normal que tú le cuentes tus problemas a tus propios amigos, con tal que ellos te apoyen y por ahí te den un ánimo. Ya en el día de hoy, hermano, ni las parejas se cuentan los problemas que tienen. ¿No han visto que aún estas personas terroristas que han cometido estos hechos tan terribles que han pasado en los últimos años, casados con sus esposas que ni sabían que eran terroristas? Así tenemos a personas en el día de hoy que luchando y batallando con problemas internos, ahora porque son cristianos y medio avispitas, ¿verdad? ¿Qué dicen en el día? Pues claro, es que los hermanos hay que escarbarlos algunos. Son tan avispas y tan sabidos, decimos en Ecuador, son tan aviones, que dicen, mi problema es entre Dios y yo. ¿Really? ¿De verdad? ¿Entre Dios y tú? Tú lo dices para no desnudar tu problema. Porque en el momento que alguien sepa tu problema, esa persona, si de verdad te ama, te va a cuidar. Te va a decir lo que necesitas escuchar. Amén. Claro. ¿Usted qué cree que ha venido a ver, hermano, acá? ¿A un gritón de todos los domingos? ¿Ah? Hermano, entiéndase que el verdadero amigo no es el que te aplaude en la espalda y te dice tranquilo que Dios entiende. Quien te hace eso no es tu amigo. La Biblia lo establece y dice, más vale los golpes de tu amigo que los besos de tu enemigo. ¿Ok? Y yo le doy gracias a Dios porque yo tengo amigos. Tengo personas, hermanos, que yo puedo acudir y que sé que me van a decir la verdad. Me siento seguro de saber que todo problema interno que yo tengo, porque quiero que se entere que yo tengo problemas también igual que usted. ¿Ok? Yo no soy diferente a usted. Yo tengo muchos problemas. Más de lo que usted se imagina. ¿Ok? Pero yo sé que al yo poder contar con amigos de verdad, ellos no solamente me van a reprender, me van a exhortar, sino que van a orar por mí. Me van a decir lo que yo de verdad tengo que escuchar. Y sabe, hoy yo soy la persona que soy gracias a esas personas en las cuales las reconozco, me han ayudado a hacer lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. Amén. Por eso es, mis hermanos, que tú no puedes vivir de una manera independiente de las otras personas. No me digas a mí, es como que usted diga, bueno, mi problema de sobrepeso es entre Dios y yo. ¿Y cuándo va a bajar de peso? ¿Verdad? Tu problema moral necesita ser expuesto, necesitas hablar. Necesitas el que tú puedas manifestar que tienes un problema y que necesitas arrepentirte delante de Dios. Para eso son los buenos amigos. ¿Sabe? El problema, hermano, es de que yo solo no puedo y usted solo tampoco. Cuando reconoces tu problema, cuando te das cuenta que estás en un estado de negación y que te está destruyendo no solamente a ti, sino a tu familia, pero te humillas delante del Señor, te conviertes en una persona abierta para que te hablen. O sea, ya no te molesta. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, mi hermana? A mí me pasaba mucho esto. A mí me molestaba que me llamen la atención. Yo sé que a usted no, a usted le encanta, a mí no. Cada vez que querían hablar conmigo era un problema. Porque yo reconozco que he sido un poco inquieto de niño. De joven, imagínense. Único hijo. Contrólame si puedes. Y llegó un punto donde corrección no era algo muy bonito. Pero cuántas gracias le doy a personas que pudieron tomar ese tiempo de hablarme a mi vida. Te conviertes en una persona que se dispone a escuchar lo que alguien te tiene que decir, especialmente si es alguien que amas y es alguien que te conoce bien, hermano. Amén, hermanos.
Pero sobre todo, mi hermano, si tú tienes este problema y no quieres dejarlo, estarás en un estado de negación, negación, negación. Y sabe, cuando te conviertes en una persona que escuchas, te conviertes en una persona que eres menos defensiva. ¿No le ha pasado a usted, y me pasa a mí también, que cuando alguien me dice, tenemos que hablar, yo inmediatamente, ¿y para qué? ¿Ya? Yo le he dicho a todas las personas que me conocen, especialmente a las más cercanas a mí, que cuando quieren hablar conmigo, primero me digan, todo bien, pastor, tenemos que hablar de otras cosas. Yo, ok, y voy en paz a hablar con esas personas. Pero cuando me dicen, tenemos que hablar, inmediatamente, las banderas, ¿verdad? Y las barreras, todo así. A ver, ¿qué habrá pasado, no? Pero fíjense que mientras más pasa el tiempo y tú te humillas delante de Dios, te vuelves menos defensivo. Ya no levantas mucho los guantes, sino que ahora tú bajas y dices, sí, ¿qué es lo que pasa? Te pones a pensar, y esto es lo que el Señor nos dice en el día de hoy, ponte a pensar, ponte a pensar. Es tu maldad la que te tiene fuera de los caminos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado es un estado de negación. Ese es todo el problema. Nos volvemos en personas cínicas. Y por eso es que el estado de nuestra sociedad son de personas que saben que están mal, pero que no se atreven a cambiar. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Número dos. El pecado es la razón que nos aparta de Dios. La razón es la razón que nos aparta de Dios. El pecado es la razón que nos aparta de Dios. Vamos a leer el tercer párrafo del versículo 19, por favor, Jedinson. Versículo 19. ¿Qué dice? Y Dios, y no tener temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Sabe? Cuando hablamos del pecado y comenzamos a describirlo como la transgresión a la ley de Dios, lo hacemos bien. Pero también es tendencia humana, una actitud del corazón, una postura firme del ser humano en hacer a lo que Dios no le agrada. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que el ser humano tiende a hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Ah? ¿No se ha dado cuenta de eso? Que por más bien que quiera hacerlo, termina haciendo lo malo. ¿Ok? Y cuando hablamos del temor a Dios, debemos entenderlo de una manera renovada. No podemos pensar que lo que Dios quiere es que nosotros le tengamos miedo. De eso no está hablando la palabra de Dios. Fíjese, una de dos. Temor es la anticipación del dolor. O temor es saber las consecuencias y por ende hacer algo con relevancia y tú no lo haces. Ok, les explico. ¿Qué significa tener temor de Dios? O lo entendemos a la luz de la Biblia o lo entendemos a la luz de lo normal. Y aquí existe en lo normal personas que o no lo hacen porque tienen miedo del dolor, porque lo anticipan, o la segunda, que se ha vuelto moda dentro de las iglesias. ¿Ok? Los cristianos son tan inteligentes que para poder no pecar, ¿ok?, comienzan a pensar en las consecuencias y dicen algo así más o menos: darle gracias a Dios que soy cristiano, porque si no hace rato te hubiese matado. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Comienzan o aprenden a no hacer cosas por las consecuencias. Claro, ya han ido a una iglesia en la cual se les ha enseñado que si usted hace algo, el Señor los va a matar. Si usted se va a la iglesia, la ira de Dios está en contra de usted. Si usted hace algo malo, la cola y los cachos del Señor, del diablo va a estar en la casa. Así que cuidado, hermano. ¿Verdad?
Claro, así, ¿quién no le va a temer a Dios? Y por eso, hermano, yo les he enseñado vez tras vez que en la iglesia lo que hay es un montón de aguantados. No disfrutan su cristianismo. El Señor no es hermoso para ellos, sino que no lo hacen porque saben de que esto trae consecuencias. Imagínense, yo, el poder estar casado y decir a mi esposa, mi amor, yo te soy fiel porque tengo miedo que la ira del Señor venga sobre mi vida. Por eso te soy fiel. Imagínense. Imagínense cómo se sentiría mi esposa. Trate usted de decirle para su esposo, bueno, mi amor, tú sabes, pues ya qué más queda, soy cristiano y no te puedo ser infiel porque si no le abro puertas al diablo y después me voy a quedar pobre. ¿Sí me está siguiendo? Yo he escuchado eso. Y son tan torpes, discúlpeme por favor la palabra, sé que es un poco fuerte, que nosotros podemos llegar al punto de decir que usted no puede hacer cosas porque hay consecuencias. Hermano, ¿sabe por qué yo le soy fiel a mi esposa? Porque la amo. Y la amo tanto que no sería capaz de fallarle. Pero aún yo fallándole, hay alguien que jamás le va a fallar. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. Esto no es un asunto de dejar de hacer, porque eso es nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo vive en dos extremos. El extremo legalista y el extremo libertino. El libertino dice, bueno, la gracia del Señor, Dios sabe, Dios entiende, y cuando Dios quiera tocarme, pues me tocará. Sure. Claro. Créetela, hermano. Sigue durmiendo de ese lado. No va a pasar nada. Dios no te va a tocar. Dios no va a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres que pase algo. Y abusan la gracia del Señor con esos conceptos falsos donde no pasa nada. Y el estado moral de la iglesia es pésimo. Ahora está el otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? No haga eso, eso es pecado, a eso debe a Dios, eso no se pone, eso no se dice. Cuidado con esos zapatos, cuidado con esos anillos, eso es el diablo, aleluya. Y le ponen el sazón, ¿no? Ay, que a mí me contaron, ¿no? Hermano, es triste de ver. Y no puedo hablar porque yo sé que el púlpito no es para hablar de nadie. Pero es triste de ver cómo personas caen en eso. Eso no es Dios, eso no se hace, eso no se dice. Entonces, el cristianismo es no hacer cosas. Hermano, en ningún lado la Biblia le prohíbe nada. En esta iglesia no se le prohíbe a nadie hacer nada, excepto a los líderes. Pero el resto, mis hermanos, son todos, hermanos, hagan lo que le dé la gana. Pero, si usted ama a Dios, usted no va a hacer nada que a Dios no le agrade. Esa es la diferencia. Tu corazón comienza a cambiar. Porque no se trata de no hacer cosas. ¿Usted no se ha dado cuenta que los santurrones se creen santos porque no hacen lo que otros hacen? ¿Ah? Yo soy santo porque yo no hago. Y el otro te dice, pues yo sí lo hago porque la gracia me consume. Te consumen aceite de oliva. Son dos perdidos que se están atacando. Pero yo, gracias a Dios, soy libre. Soy libre de legalismo y soy libre de libertinaje. Cuando yo veo un legalista, yo me río. Y cuando veo un libertino, también me río. ¿Sabe por qué? Porque Dios me libre de estar como esa persona está. Y Dios me libre de estar como el otro está. No sé si me está entendiendo, hermanos. El disfrutar tu cristianismo te trae vida, te trae paz.
hermano, te trae la santidad que tanto necesitas. Pero el cristianismo no puede ponerse en un estado de no hacer cosas. No, mi hermano, todo lo contrario. Cuando tú te encuentras con la gracia del Señor, ¿sabes lo que esa gracia hace? Esa gracia te comienza a enamorar y todo lo que el Señor le agrada, tú te esfuerzas en hacer lo que a Dios le agrada. De la misma manera, y quiero creer lo que es así, todo esposo se esfuerza en hacer lo que le agrada a su esposa. ¿Amén, esposos? Amén. Esposos. Asimismo, yo anhelo y espero que toda esposa se esfuerce en agradar a su esposo. Amén, amén, hermana. Las hermanas, yo las necesito ustedes, hermanas. ¿Qué sería esta iglesia sin ustedes? Hay una crisis de hombres. Whatever. ¿Ok? ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando tú conoces al Señor, tú te esfuerzas por hacer lo que Él dice que tienes que hacer. Y te duele hacer algo que a Él no le agrada, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Amén, hermanos. ¿Sabe? Hay personas, ya mismo aplauden, ya les voy a decir algo para que aplaudan bien. Hay personas que cuando saben la existencia de una cucaracha en el cuarto no pueden dormir. Algunos sí, otros no. No la ha visto. Le contaron. Me parece que hay una cucaracha por ahí. Y usted comienza, y la cucaracha. Y si me duermo y me comienza a caminar, ¡ay, my God, terrible! ¿Verdad? Y usted comienza y dice, no puedo dormir. Y comienza a limpiar. Pero nadie le dijo nada. Nadie la vio. Sino que simplemente pensaron que por ahí estaba. Pero fíjese que la Biblia no habla de ese temor. Hermano, yo no ando en la calle, no puedo mirar porque el Señor me va a consumir, Dios mío, ¿verdad? Yo no ando así, ¿verdad? Ay, con esa paranoia. No, el Señor me va a consumir, ¿verdad? Porque algunos dicen que el pecado está en la segunda mirada, ¿no? Entonces los hermanos se enfocan en la primera, están así, con las intensas. ¿Verdad? Es la primera, pastor, es la primera, aleluya. ¿Verdad? Claro. Es que, hermano, es que el cristiano es así. No pequé porque el pecado está en la segunda. No, hermano, usted pecó en el momento que ya usted se imaginó haciendo cosas que no debe hacer. Pero ese no es el temor al Señor. Mire, Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. ¿Qué dice? Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en desgracia. ¿Cómo podemos explicar esto, hermano? ¿Cómo podemos entender dichoso el que teme siempre al Señor? ¿Acaso Dios quiere que le tengamos miedo todos los días? ¿Ah? Lo podemos entender mejor en el próximo verso. Salmo 130. Versículo 4, dice, pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. ¿Sabe? En la Reina Valera dice que en ti se halla el perdón y por eso debes de ser reverenciado. En la traducción lenguaje actual dice, pero en ti se halla el perdón y mereces nuestra adoración. Mire, aunque la nueva versión internacional llama temor a Dios, su significado no es un temor de miedo, sino una actitud que pasa cuando tú entiendes que tus pecados fueron perdonados. Esa actitud se llama vivir en un temor reverente, respetuoso. Cuando tú dices que tú vives en el temor al Señor, tú haces y dices todo lo que el Señor le agrada. Amén. Tú te esfuerzas, mi hermano, en admirar lo que Dios ha hecho contigo. Hermano, ¿sabes lo que pasa con el pueblo de Dios? Que no se sienta a pensar en un minuto de qué te perdonó Dios. ¿Ah?
¿De qué te perdono? De mis pecados. ¿Qué pecados? Priscila, no sé si en tu iglesia allá en el Ecuador, ¿tú te acuerdas que había siempre entre semana un día de testimonios? Yo era frustrado con ese día. ¿Sabes por qué? Porque en mi iglesia había un día de testimonios. ¡Oh, sorpresa! Yo no tenía ningún testimonio. Hermano, yo lo que escuchaba era, aquí le vengo a dar la gloria a Dios porque yo era criminal, vendía drogas, hice esto, hice lo otro, pero Cristo me ha rescatado. Y se ponían a llorar. Yo decía, Dios mío, pero yo no tengo nada. Yo quiero ser como Él. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo sé que usted no tuvo ese problema, usted sabe de qué, pero yo no sabía. Yo no entendía eso. Y por eso cuando había noche de testimonio, ahora es algo maravilloso. Pero cuando yo no entendía el por qué, hermanos, yo tenía ganas de salir a hacer testimonio. Porque quería tener un testimonio para parecerme a uno de estos y decir con orgullo, yo tengo testimonio. Sí, yo fui qué sé yo, tuve 25 hijos regados, qué sé yo, algo así como que son impactantes y que cuando los cuentes, wow, qué tremendo, qué testimoniazo. No, yo no tenía nada y vivía frustrado hasta que un día, hermanos, se abrieron mis ojos y por eso, hermanos, que amo tanto ese himno, Sublime Gracia. Es todo lo que usted y yo tenemos que saber. ¿Qué cosa? Usted estaba ciego. Usted no podía ver nada. Pero usted era ciego y ahora ve. Estaba perdido y fue encontrado. Escucha, hermano, hermana, amigo que nos visita. Entienda esto. Usted no necesita un Salvador a menos de que usted esté perdido. Si usted cree que no está perdido, usted no necesita un Salvador. Usted es su propio Salvador. Usted es su propio Dios. Por eso es que usted es enemigo de Dios. Porque usted es competencia de Dios. Por eso es que usted tiene que rendirse delante de Dios y reconocer, yo estaba ciego, ahora veo. Perdido, y no es que ahora me encontré porque vine a la iglesia, no, he sido encontrado porque Jesús me vino a buscar. Amén, hermanos, entiéndalo. ¿Y sabe cómo Dios nos busca? A través de un hermano. Cuando nos encontramos en la calle, cuando nos encontramos en una casa, cuando nos encontramos en la iglesia y tú te encontraste con Jesús, fue ese hombre, ese instrumento que Dios utilizó para que te encontraras con Jesús, porque era Jesús mismo. Amén. Era Jesús mismo encontrándote, era Jesús mismo buscándote cuando estabas perdido, andando sin rumbo y había un hermanito ahí, dizque regando tratados. Y te dice, ¿qué haces aquí? Aquí Dios te ama. Y sientes algo en tu corazón. Tú no sabes. Pero ese hermano representa a Jesús. Y fue Jesús mismo quien te encontró, hermano. Fue Jesús cuando alguien le cree al Señor, abre una obra, cuando abre un discipulado, cuando hay una puerta abierta, hermano. Es Jesús tratando de encontrarte. Por eso yo creo, hermano, que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo en nuestras comodidades. Creo que estamos perdiendo el tiempo en cosas que usted ni se puede imaginar en el día de hoy. Pero yo creo, hermano, que yo mismo estar parado aquí. Tengo estudios teológicos, he ido a la universidad, he predicado en otras iglesias, pero nada de eso a mí me da autoridad espiritual para hablarles a ustedes. Nada de eso sirve. Si es que tal vez su sueño es predicar acá arriba, hermano, agárrenlo, lléveselo a su casa. Eso no es ningún premio. El estar aquí parado, hermano, yo mismo, con todo lo que tengo, sigue siendo un regalo inmerecido. Yo estoy aquí parado porque por la gracia del Señor estoy aquí. Por eso bromeaba con mi esposa. 15 años, no está aquí, ¿verdad? 15 años, ¿verdad? Ella me ha aguantado a mí. ¿Ok?
Pero son 15 años que hemos llegado y espero que lleguemos a los 50 más, 60 más. O sea, aquí exagerando, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Cada año que pasa, ¿sabe por qué estamos juntos? No porque le regalo rosas, porque no le gustan las rosas tampoco. ¿Sabe por qué estamos juntos? Por la gracia del Señor. Es la gracia. Ella me ha hecho cosas a mí y yo le he hecho cosas a ella. Nos amamos, nos queremos. Pero fíjese, estamos aquí no porque, oh my God, 15 años, güey. No sé cómo, no sé cómo he hecho. No, mi hermano, yo estoy aquí por la gracia del Señor. Es su gracia la que me ha dado el poder para estar aquí. Es su gracia la que me ha dado a mí el privilegio de predicarles a ustedes el Evangelio. Es la gracia del Señor que me ha hecho entender a mí que el estar en las calles es el mayor privilegio que cualquier persona puede tener. El poder enseñar en casas, el poder estar aquí, hermano, el poder servir en esta casa, hermano, créame, es el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Yo entiendo por qué me levanto y yo entiendo por qué me acuesto. Y sé, hermano, que si hay una persona que ha conocido a Jesús en esta casa, créame que me siento con el pecho erguido de saber de que juntos nos vamos al cielo. Amén. De eso se trata, hermanos, de entender como Jeremías que estamos hablando palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero usted se preguntará, pero con eso, pastor, ¿por qué la gente no deja el pecado? ¿Por qué la gente no abandona el pecado? ¿Quiere que les explique el por qué? De una manera bien sencilla. Tal vez nadie nunca le ha explicado lo que les voy a decir en este momento. Porque tal vez el dejar el pecado es simplemente eso, dejarlo. Y ya, y tienes que dejarlo. Y tienes mente positiva, visualízalo, déjalo, ya, suéltalo. ¿Verdad? Y míralo así como se caen las cadenas. Hermano, ¿sabe por qué la gente no deja el pecado? ¿Sabe por qué? Porque el pecado resulta ser más atractivo, más llamativo que el mismo Dios. Eso es todo. Amén. Sencillo, pero insultante a la vez. ¿Me está entendiendo? ¿Usted ama a Dios? Usted no le va a hacer daño a alguien que usted ama. Simple. Pero no me digas a mí que tú amas a Dios y vives en el mal. ¿Por qué? Porque el pecado te hace vivir en un estado de negación. Segundo, el pecado te aleja de Dios. Cuando Cristo me dice, pastor, me siento seco. ¿Usted ha escuchado? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Me siento seco, no sé qué me pasa. Yo sí sé lo que te pasa. Estás en pecado. Hay algo que no te deja crecer. Hay algo que todavía no rompes, que Dios ya te ha hablado y no puedes disfrutar de esa gracia que Dios tiene para tu vida porque hay algo que te separa de Él. Amén, hermanos. Dios le dice a su pueblo, su maldad es porque yo ya no soy tan importante como antes. Eso es todo. En Romanos 12:1, y con esto voy terminando ya, dice, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué? A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén. No es que yo adoro a Dios a mi manera y Dios me entiende, Dios sabe mi corazón. Ni te conoce, ni sabe tu corazón, ni tampoco te va a entender, porque a Dios se le adora de una sola manera, en espíritu y en verdad. ¿Sabe, hermano? Yo esto lo hablaba también con mi esposa. ¿Saben por qué hay tantos hoy adultos que algún día fueron niños y jóvenes que comen todos los días música? Y escúchame, yo no voy a pretender aquí decirle que usted debe escuchar o que no. Para eso tiene el Espíritu Santo.
Amén. Pero entienda esto. Hay canciones que te dicen, listen to your heart. ¿Ok? Cántela. ¿Ah? Escucha tu corazón. Sigue lo que tu corazón te dicta. ¿Sabe cuán diabólico es eso, mi hermano? ¿Ah? Si la Biblia mismo dice que lo más perverso y malvado que es, ¿qué haces escuchando tu corazón? Y hay personas que aún, y permítame corregirles, hermanos, como dice mi pastor, un amigo mío, el pastor Henry, déjeme darle la peinadita, hombre, déjeme darle su peinadita. ¿Qué hace un cristiano diciendo, haz lo que tú sientas de hacer? No, para servir tienes que sentirlo. ¿Desde cuándo usted siente trabajar el lunes, hermanos? ¿Ah? No. ¿Con qué está conversando? Si yo le dejo a los hermanos, hermano, dele al Señor una ofrenda de su corazón. Algunos sacan el $1, $2, ¿verdad? Imagínense, hay alguien muriéndose de hambre y eso es lo que está en su corazón. ¿Ya? Hermano, es simple. Estas son las cosas que nosotros tenemos que crecer. Hermano, aún intelectualmente tenemos en nuestras escuelas, en nuestras universidades, personas que no temen a Dios. Es más, que no creen en Dios, son ateos. Gracias a Dios, son ateos, ¿no? Y fíjense que esta gente, como no creen en Dios, comienzan a decir que el ser humano simplemente obedece a los instintos naturales. O sea, somos animales. Yo me acuerdo que yo aprendí eso en la escuela. Que nosotros somos los animales, ¿qué? Racionales. ¿Usted dónde cree que salió esa porquería, hermano? Eso se llama humanismo. Eso es creer de que usted vino del mono, de un pescado. ¿Qué más dicen por ahí? Que venimos de la larva, de un mosquito, ¿de dónde? No sé. Una lombriz. Por eso uno le tienen hasta piedad a los mosquitos. Y claro, quien cree en eso, evidentemente, vive como le da la gana. Pero fíjese que en Proverbios 1:7, ¿qué dice? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Quiénes desprecian la sabiduría y la disciplina? Los necios. Los necios. Aún nuestra falta de dominio propio, mis hermanos. ¿Sabe? Dominio propio no es solamente en lo sexual. Dominio propio es en la falta de perdón. Dominio propio es en la culpa. Hay gente que no se perdona todavía. Ya Dios me perdonó, sí, pero todavía no sé, yo no puedo perdonarme por lo que hice. Sí, es hora de tomar una decisión, hermano. ¿Sabe por qué? El tercer punto es, el pecado se combate con su gracia. Es su gracia. El Señor le dice al pueblo, Israel, Judá, ¿no fui yo el que te saqué de Egipto? ¿Y cómo te saqué? Te saqué siendo esclavo y te llevé al desierto. Y en el desierto te di leyes, ¿sí o no? Pero a veces nosotros queremos confundir la historia. Pensamos de que Dios le dio leyes a Israel en Egipto y por portarse bien lo sacó al desierto. No, mi hermano, Dios lo sacó de Egipto. ¿Sabe para qué? Para enseñarte que por gracia fuiste salvado. Por gracia. Tú no te mereces estar aquí, hermano, entienda esto. A veces como que entiendo más todavía en los tiempos de necesidad. Cuando tienes platita, cuando todo te va bien, se te olvida que eres un ser humano. ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? Se te olvida, te crees Dios, te crees imbatible, te crees poderoso. Tengo plata, tengo tanto en el banco, tú sabes, te metas conmigo porque tengo ahí $10,000. Soy poderoso, tengo 20,000. ¿Ya? Y a veces Dios permite, y va a permitir, porque no te vas a salvar, que
tengas tus momentos de crisis. ¿Y sabes lo que hace Dios en los momentos de crisis? Te hace acuerdo que eres humano. Y en ese momento, hermano, tú comienzas a humillarte y acordarte lo frágil que eres y lo pasajero que eres. Dios le dice a Israel, te saqué de Egipto no porque te lo merecías, sino por mi gracia. Y ¿sabe qué, hermano? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo entendemos que Cristo vino a tomar tu lugar y el mío. Cuando tú entiendas, iglesia, que Cristo vino para que tú vivas la vida de Dios y seas bendecido, y Cristo murió tu muerte, entonces tú vas a comenzar a caminar de una manera diferente. Tú estás viviendo la vida de Dios ahora. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo por los méritos de Cristo. No merecemos ser bendecidos, mas sin embargo somos bendecidos. Mas sin embargo Jesús fue crucificado, totalmente desfigurado, ensangrentado por mi pecado. Entonces yo estoy viviendo la vida de Jesús y Jesús vivió mi vida. ¿Dónde? En esa cruz, donde yo merecía estar. Y por eso podemos ser tan malagradecidos, hermanos. Podemos ser tan ávaros, tan codiciosos, tan malos, tan problemáticos, y no dejar que nuestro corazón sea transformado, porque somos dominados por el cinismo, somos dominados por el negar la realidad, y no nos damos cuenta, hermano, que lo que Dios quiere es transformar tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Considera a Jesús. Míralo a Él. Míralo a Él. ¿Ok? Trata de verlo en la cruz. Y cuando lo veas en la cruz, mírate a ti, porque tú tenías que estar en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Póngase de pie, por favor, y denle un aplauso a Jesús.